Buenas noches, mi nombre es Patricia López, estudiante de Psicología de la UNAP. Hoy hablaremos de uno de los episodios de la Colombia contemporánea, muy puntualmente de la masacre de las bananeras. Para ello tenemos un invitado muy especial, el señor Benedicto González Montenegro, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAP. Señor Benedicto, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Eh, Hoy hablaremos precisamente de la masacre de las bananeras. ¿La masacre de las bananeras es un mito o una realidad? Excelente pregunta. Muchos y muchas han intentado desvirtuar y falsificar la historia de Colombia. Y por eso, efectivamente, han querido mostrar este acontecimiento tan importante como una invención. Sin embargo, podríamos aquí ratificar que existe suficiente documentación que prueba que existió una masacre que se dio el 6 de diciembre de 1928 durante el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez. El propio tribuno del pueblo o líder, caudillo dicen algunos, Jorge Eliezer Gaitán, lideró un debate de control político y de denuncia en el Congreso de la República, siendo él representante a la Cámara para la época, contra el gobierno y contra el poder militar. Como quiera que este hecho fue liderado por el comandante militar general Carlos Cortés Vargas. Pero si quisiéramos un testimonio más, tenemos a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, en su obra Cumbre, 100 años de soledad, que dice: cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada. Y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y en el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Eran más de 3.000, gritó José Arcadio II. Y cuando fue a colocar la denuncia, las autoridades de Macondo le dijeron: en Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará jamás. Este es un pueblo feliz. De esa forma, precisamente, han querido borrar la historia y la memoria de un pueblo que ha padecido por muchas décadas el conflicto social y armado. Señor Benedicto, ¿cuál es la importancia de este acontecimiento en nuestro país? Podríamos decir que hay muchos hechos que se conjugan en la masacre de la bananera. Primero, el germen de lo que vendría a ser más adelante el movimiento sindical, pero también del movimiento obrero y popular en general, que se va organizando alrededor de la producción. En este caso, del trabajo asalariado y la producción del banano que se exportaba hacia otros países por parte de la United Fruit Company, una empresa multinacional norteamericana que de alguna manera fue la que incidió para que ocurriera este hecho, negándose a garantizarle condiciones de vida digna a los trabajadores y a sus familiares en la zona bananera. Otro hecho importante es el anuncio de la clase política colombiana que es la forma como se trataría en el futuro las manifestaciones de protesta y el reclamo de los derechos de las y los trabajadores de Colombia. Entonces, podríamos concluir que nuestro país ha vivido un ciclo de violencias de generación en generación que no solamente ha afectado a individuos, sino familias, comunidades enteras, que incluso los han sometido a vivir traumas colectivos y que debido a esos mismos traumas las comunidades han tomado digamos, una fuerza de resiliencia para sobrevivir y conservar de alguna manera en medio del dolor, incluso heridas sin sanar, revivir la historia y mantenerla, digamos que como un ejemplo para estas nuevas Efectivamente, generaciones. podríamos decir que hay un conflicto que se repite cíclicamente, de forma distinta, que inicialmente ha habido
un intento de negar no solamente la historia, como ya dijimos, sino también de negar la existencia del conflicto. Y mientras no se reconozca la existencia de un conflicto, difícilmente se puede superar. Seguidamente podríamos decir que ha habido también una resistencia, que el pueblo colombiano no ha sido pasivo. De hecho, hubo un hecho que se generó a partir del nombramiento del general Carlos Cortés Vargas como jefe militar de Cundinamarca, y fue el levantamiento del movimiento estudiantil que trajo como consecuencia el asesinato del primer líder estudiantil en la historia de Colombia, que fue Gonzalo Bravo Pérez. Pero además podríamos decir que ha habido muchos intentos de buscar soluciones dialogadas al conflicto colombiano. Una prueba de ello son los diálogos recientes firmados entre las FARC y el Estado colombiano. Señor Benedicto, muchísimas gracias por acceder a nuestra entrevista. Agradecido. Gracias a ti, y nuevamente decir, la masacre de la Bananera no es un mito, es una realidad.